cortina. Adelante, doctor José María. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial de la Universidad EIA, de la Escuela de Ciencias de la Vida y del programa de medicina de la alianza de la Universidad EIA con el Hospital Pablo Tobón Uribe. Esta tarde vamos a tener una interesante conferencia sobre consecuencias y enseñanzas de pandemias históricas. Estamos en un momento de pandemia y es conveniente conocer qué ha pasado con las anteriores, qué experiencias nos han dejado, qué podemos aprender de ellas, como igual sacaremos enseñanzas de esto. La conferencia estará a cargo del doctor Juan Manuel Toro Escobar. El doctor Juan Manuel es médico, es especialista en salud pública,
Es magíster en epidemiología y actualmente es el decano de medicina del programa de la alianza de la Universidad EIA con el Hospital Pablo Tobón Uribe. Durante la conferencia, quien tenga alguna pregunta puede hacerla por el mecanismo que ya se ha planteado para la podamos ir viendo, pero serán resueltas al final, esperando que el tiempo nos alcance de acuerdo al número de preguntas, pero trataremos de abordar por lo menos las que conlleven, digamos, sean más en común o impliquen para todos algo muy importante. Espero que disfruten la conferencia. Igualmente la conferencia queda grabada y con el mismo link podrá volverse a entrar y volverla a ver, o para que la vean otras personas que tengan interés y que por alguna razón no hayan podido estar en este momento. Espero que disfruten esta interesante charla. Gracias. Su micrófono, por favor, doctor. Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad EIA, un cordial saludo. Inicio con unos agradecimientos muy sinceros para las áreas de nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el área de extensión de la universidad por el apoyo en la realización de esta charla. Y una pequeña corrección a la introducción: mi especialización es en medicina interna. Bueno, creo que vamos a pasar un rato ameno. He construido una amalgama donde hay algunas cosas de medicina, donde hay algunos datos históricos. A mis colegas médicos que estén escuchando esta charla, les pido un poquito de comprensión si a veces peco de superficialidad en algunos conceptos, pero la idea es que es una charla pues abierta a toda la comunidad, e igual si hay algún historiador dentro de la audiencia. Bueno, entonces empecemos. Bueno, la charla va a empezar y va a concluir con dos frases extraídas de la novela La peste de Albert Camus. Y esta es la primera peste de la que voy a hablar, porque fue un episodio, en realidad fue un brote ficticio, no existió, que él creó en su imaginación en la ciudad de Orán, en Argelia, su país natal, donde un médico familiar, impotente desde el punto de vista científico en hacer cualquier cosa por las víctimas del brote, describe lo que sentía y describe las actitudes, comportamientos y la suerte de sus amigos durante este episodio. En esta frase, uno de sus amigos le pregunta: ¿quién le enseñó todo esto, doctor? Y la respuesta fue: el sufrimiento. Porque la medicina, definitivamente, los que llevamos un rato en esto sabemos que no se aprende ni de los libros, ni de las revistas científicas, ni de los colegas entre comillas sabios, sino que se aprende de lo que sufren los pacientes. Entonces, esto que yo he construido y condensado en 60 minutos, en realidad lo han escrito millones de personas que han sufrido durante todas estas pestes en la historia de la humanidad. Situémonos en los años 70 del siglo pasado. Este era el mapa que había de las enfermedades infecciosas emergentes. Solamente había un foquito por allá en el África, había una enfermedad que estaba empezando a gestarse, que era el VIH-Sida. Tanto que estos médicos infectólogos en su libro escribieron lo siguiente: escribir sobre enfermedades infecciosas es escribir sobre algo que ha pasado en la historia. Las epidemias son solo de interés para los historiadores. El futuro de este tópico es bastante aburrido. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, le había recortado los fondos para investigación en enfermedades infecciosas y había limitado el número de médicos que podían estudiar esta especialidad médica. Pero este fue el panorama a finales de los años 90. Fíjense
la gran cantidad de enfermedades infecciosas emergentes que había, muchas de ellas con posibilidades de volverse en verdaderas pandemias. Habíamos perdido ese temor irracional a las pestes, pero definitivamente no habíamos vencido las enfermedades infecciosas. Nos falta eso, como diría Harari, nos falta ese temita para poder llegar a ser dioses. Empecemos con unas definiciones que son necesarias para continuar en la charla y entender algunos conceptos. Epidemia. Entonces, una epidemia es un aumento inusitado, súbito en la frecuencia de una enfermedad, transmisible o no. No necesariamente es una enfermedad infecciosa, aguda o crónica o de otro evento epidemiológico, por ejemplo, los crímenes o los robos, durante un lapso que puede ser de semanas a quinquenios. Hablamos de pandemias cuando hay una epidemia que ocurre en un área muy amplia que cruza fronteras internacionales y afecta a un gran número de personas. Esas son a las que nos vamos a referir hoy. Y endemia es la presencia habitual de una enfermedad en la población o de un agente infeccioso en un área geográfica o en un grupo poblacional específico. Y hablamos de brote, es cuando una enfermedad que normalmente es endémica aumenta en una región en un número mayor al anticipado. Entonces hoy nos vamos a referir a esas pandemias. Hay una ciencia reciente que es la paleomicrobiología. La paleomicrobiología nos permite estudiar los restos que se encuentran antiguos de personas que fallecieron de esas pandemias y hoy en día aplicarles la famosa PCR, reacción en cadena de polimerasa, sí, la misma PCR que se hace hoy en día para diagnosticar el coronavirus. Y en esas víctimas ver retrospectivamente cuál fue el agente infeccioso que los afectaba. El sitio donde más se encuentra generalmente la gente es en la pulpa de los dientes. Entonces ahí es donde se encuentra y nos ha permitido retrospectivamente entonces comprobar los agentes infecciosos. Entonces empecemos con el primer agente. Los he ordenado en un orden por agente etiológico, pero también tratando de hacerlo en un orden más o menos cronológico. Entonces el primero es la viruela. La viruela es un virus de los poxvirus, es un virus bastante complejo, mucho más complejo y más grande que el COVID-19, que produce una enfermedad que inicia en la piel, donde se producen esas lesiones verrucosas, unas vesículas pustulosas, por eso viruela viene del latín que quiere decir verruga. Pero la viruela no se queda ahí, sino que en muchos pacientes ataca el resto del organismo y produce la muerte en 1 de cada 10 personas que se infectan con ello. Y la gran mayoría de los que lo padecen y sobreviven quedan con cicatrices pues, muy importantes en su piel. Es altamente contagiosa porque se transmite por las escamas de la piel y por el aliento de los pacientes. La pandemia de la que se tiene más documentada es la que se llama la peste antonina o la peste de Galeno, que ocurrió en el año 164 después de Cristo, en la época del emperador Marco Aurelio. Esta pandemia sale al inicio de la película El Gladiador. Recuerden que él estaba por allá peleando contra los bárbaros y él muere de la peste, posiblemente de varicela, y es asistido por Claudio Galeno, que fue el médico más famoso del mundo durante varios siglos. Para que las epidemias se vuelvan pandemias y se expandan, necesitan unas autopistas, unas vías de comunicación que las lleven a través del planeta. Para esta primera pandemia, la peste antonina, esa autopista era el Imperio Romano de Occidente, que comprendía toda esa región del Mediterráneo. Esta peste de viruela se originó posiblemente en la China, y de la China pasó a la Mesopotamia, a Egipto, y de Egipto pasa al Mediterráneo, y del Mediterráneo se extiende ya por todo el Imperio Romano hasta llegar a Italia. La pandemia posiblemente que cumple la definición es que Hernán Cortés, habiendo un brote de viruela en España, en la península ibérica,
llevó la viruela a México y mató una gran cantidad de indígenas por esta enfermedad. Ese brote internacional pues cumpliría con las definiciones de pandemia. Pero lo más interesante de este brote de pandemia es que dio origen a la primera vacuna, que la creó este médico inglés que estaba haciendo su año rural o un trabajo rural en Australia, y encontró que cuando las personas se contagiaban con la viruela de las vacas, no desarrollaban una enfermedad severa, sino una reacción muy localizada, pero se volvían inmunes a la otra viruela. De hecho, el término vacuna viene de vacuno, porque viene de las vacas, porque esa fue la primera vacuna. Y la única forma de transmitir la viruela de las vacas de persona a persona, para que el virus no muriera, era lo que se llama brazo a brazo. Es decir, se juntaba el brazo de una persona infectada con el inóculo, de ahí se le pasaba al brazo de la otra persona y así sucesivamente. Por eso los que tenemos esta vacuna, que no somos muchos ya, nosotros los viejitos, tenemos la cicatriz de esa viruela vacuna en nuestras espaldas. Les recomiendo un libro de Javier Moro que se llama Flor de Piel, donde narra cómo se llevó la vacuna en los brazos de unos niños a través del océano para regarla por todo el mundo, y describe cómo es. La viruela hoy en día se considera una enfermedad que no existe, pero la viruela tiene un problema, es una atractiva arma biológica, porque es muy contagiosa y tiene una alta letalidad, y hoy en día más del 75% de la población mundial es susceptible porque no está vacunada contra esta enfermedad. Pasemos ahora a la que sigue cronológicamente, que es la Yersinia pestis, la famosa plaga y la más famosa de todas las pestes. Esta es producida por una bacteria, es una enterobacteria que tiene la posibilidad pues de invadir el ser humano, pero en realidad su reservorio es un reservorio silvestre, está en roedores que son silvestres, lo que se llama el ciclo enzootico. Y ella se transmite de animal a animal. Estos animales silvestres no mueren, es un reservorio perfecto, es decir, la bacteria vive en ellos pero no los afecta, pero la pulga se infecta y se la puede llevar a los roedores que están cerca del humano, sobre todo las ratas, y en ocasiones se pudieran infectar los gatos y los perros. Pero el principal fueron las ratas, sobre todo la rata negra, que tenía una característica, es una rata que es capaz de trepar y subirse a las casas de los seres humanos. En aquella época era capaz de subirse a los barcos y no le tiene miedo a vivir cerquita de los humanos. Y a las pulgas les gustan tanto las ratas como la ropa de los humanos, y entonces pasaban a los humanos y el humano se contagiaba. Parece que no necesariamente tendría que ser la pulga, posiblemente el piojo humano también pudiera ser otro vector de la Yersinia pestis. Esta plaga tiene tres formas clínicas. La más común y la más descrita es la peste bubónica, en la cual la pulga pica al humano. En realidad lo que hace es que vomita sobre esa pequeña herida, la bacteria penetra, se va a los ganglios linfáticos, y los ganglios linfáticos, en cada ganglio linfático se forman abscesos que pueden llegar a tener el tamaño de una pelota de tenis, que se revientan, y posteriormente la bacteria se riega por la sangre, produce una septicemia y el paciente fallece. Esa forma bubónica fue la más prevalente, la más descrita, como ven ustedes en esa imagen de aquella época. Tiene una letalidad del 70% sin tratamiento, no existía tratamiento efectivo, pero ya que hay tratamiento efectivo, hoy en día la mortalidad, la letalidad es más o menos el 7%. Hay una segunda forma que es neumónica, en que afecta principalmente los pulmones, y dicen algunos epidemiólogos que pudiera ser una buena candidata a diseminar la enfermedad por vía inhalada. Pero posiblemente esto no es cierto, porque los pacientes que desarrollan esta forma neumónica mueren muy rápidamente. Un paciente con peste bubónica sufre entre 7 y 14 días para morir.
un paciente con la forma neumónica muere en 1 a 3 días. Y hay una forma septicémica en que el paciente directamente hace una septicemia, la bacteria se va a la sangre, hace una reacción inmune severa y fallece también muy precozmente. Hubo entonces 3 pandemias documentadas de esta peste por Yersinia. La plaga de Justiniano entre el año 541 y 750 hasta que se controló, la famosa muerte negra entre 1346 y 1361, que fueron los años pico, pero tuvo brotes posteriores, y la tercera plaga a partir de 1855. La plaga de Justiniano entonces se dio como epicentro en el Imperio Romano de Oriente, donde Justiniano era el emperador. Pero la plaga se originó posiblemente en la zona alta del Nilo en Egipto, pasó a Alejandría y de Alejandría por barco pasó a Constantinopla y de ahí se regó por otras regiones. Ese fue el ciclo más o menos de esta. Se dice que pudo haber afectado a la mitad de la población del mundo. De hecho, dicen que se murió la mitad de la población de Constantinopla, unas 300.000 muertes, y dicen que debilitó el Imperio de Oriente ante las invasiones asiáticas que se estaban dando en ese momento, pues por los hunos. Sin embargo, historiadores en un estudio reciente no han encontrado suficiente evidencia histórica de que esta pandemia haya sido tan catastrófica, haya tenido tantas repercusiones. ¿Por qué? Porque ellos encontraron de que en esta época donde se dice que hubo esa mortandad se siguieron escribiendo papiros y leyes, cosa que no existiría si se hubiera muerto tanta población. Se siguieron imprimiendo monedas, o sea que había comercio activo. Y cuando se estudia la tierra se ve que durante esa época no disminuyó la mano de obra porque las tierras se siguió cultivando. O sea que sí fue una pandemia, pero posiblemente son exagerados las muertes que se le achacan a esta plaga. La segunda es la más famosa, que es la famosa muerte negra en el siglo XIV. Este cuadro en realidad no es de la muerte negra, pero es el que más representa lo que se decía en aquella época, que es la lucha de la muerte contra la vida. Este es el triunfo de la muerte del artista de los Países Bajos, Peter Bruegel, que está en el Museo del Prado, donde se ve el ejército de calaveras de la muerte atacando sin respetar a ricos, a pobres, a gobernantes, ni a ninguna religión. Todos vamos a ser vencidos por la muerte. La autopista de esta muerte negra es lo que se llamaba la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda la lideraban 2 puertos italianos, Génova y Venecia, que eran rivales entre ellos y que iban primero por el Mediterráneo y luego atravesaban por tierra hasta llegar a Persia y luego hasta llegar hasta la China para traer productos con algunas ramificaciones hacia la India. Y podían importar especias, seda y otra serie de la porcelana china, etc. Es famoso el hecho de que en aquella época los que estaban avanzando y tratando de conquistar el mundo eran los mongoles, que venían de la parte de la frontera entre la India y la China. Los mongoles, llamados también pues los tártaros, posiblemente la peste se originó en la China y ellos fueron los que la llevaron hacia el occidente. El hecho más famoso ocurrió aquí en el Mar Negro, en una ciudad que en aquel momento se llamaba Kapa, pero que hoy en día se llama Teodosia en Ucrania. En esa ciudad era una ciudad comercial de los genoveses y estaba siendo sitiada por los mongoles. Los mongoles llevaban la peste y muchos soldados mongoles habían fallecido de peste bubónica. Entonces los mongoles utilizaron lo que se ha denominado la primera arma biológica de la historia, que fue catapultar cadáveres muertos de peste al interior de la ciudad amurallada de Kapa. Ellos pensaban que lo que iba a espantar a los genoveses era el hedor de los cadáveres, pero en realidad lo que ocurrió, ellos no lo sabían, era que los genoveses empezaron a morir de peste también
y huyeron de la ciudad, pero al huir de la ciudad se llevaron consigo la peste. Entonces la llevaron por todo el Mediterráneo, inicialmente a Mesina, a Sicilia, a Pisa, a la misma Génova y finalmente la llevaron hasta Marsella en Francia. Ese trayecto se demoró 3 años. Cuando los genoveses llegaron con la peste a Pisa, en realidad la peste ya estaba allá. O sea que la peste, además de ir por el Mediterráneo, posiblemente fue a través de otras vías por tierra hasta llegar a la Europa occidental. La muerte negra no se detiene ante los reyes, mató tanto al campesino como al terrateniente como al rey. Eso tiene una ventaja y es que como afectó a la realeza, entonces existe documentación escrita. Si no hubiera afectado a la realeza, es posible que no hubiera tenido tanta importancia. Esta sí se sabe que murió más o menos el 10% de la población mundial. Los europeos pasaron de 80 millones a 30 millones en estos años y el país que sufrió el mayor impacto fue Inglaterra. Hubo ciudades en donde murió hasta el 50-70% de la población y como les comentaba ahora, tuvo unos años pico, pero después tuvo unos brotes secundarios que hizo que se expandiera o se durara más la pandemia. No son muchos los documentos escritos que describan la peste. De pronto el que más se refiere es el de Camerón de Boccaccio, que describe cómo en la ciudad de Florencia un grupo de jóvenes se autoaíslan para evitar el contagio de la peste y se van como a una finca y ya se ponen a contar historias picarescas para distraerse, para matar la cuarentena, como estamos haciendo hoy en día. Él describe al final del libro, al inicio del libro, en la introducción, un poquito sobre lo que era la peste, diciendo que toda la sabiduría y el ingenio del hombre no sirvieron para nada para impedir la propagación de la enfermedad. Ya más recientemente, en forma retrospectiva, hay una muy buena descripción de lo que fue la peste en el libro de Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, donde el protagonista se va de Inglaterra a Italia a aprender el arte y allí le toca toda la peste y él describe muy bien cómo se vivía la peste en aquellos años. La teoría, entre comillas, médica, por la que se explicaba por qué ocurría la peste, no se conocían las bacterias, obviamente, decían que era un miasma, es decir, un vapor, un hedor que a través del aire se expandía y la gente lo cogía al respirar. Eso explicaba porque algunos se autoaislaban tratando de evitar los miasmas, pero esa explicación no era suficiente para todos y cuando hay una peste dicen que lo primero que hace la gente es ignorarla, lo segundo que hace la población es ponerle un nombre, en este caso el nombre de muerte negra, que se lo puso un astrólogo específicamente, y lo tercero que hacen es buscarle alguna explicación, incluso explicaciones absolutamente irracionales. Entonces, a estos buscaron explicaciones desde el punto de vista astrológico, alineación de planetas, la estrella que brillaba de más, algún meteorito, etcétera, etcétera, o fenómenos naturales, temblores, volcanes, etcétera. Acuérdense que al inicio de nuestra aislamiento hubo algunos temblores de tierra y se registró actividad sísmica y muchos decían que ese era el presagio pues, del fin del mundo. No hemos vuelto mucho más allá del siglo XIV. También la otra explicación era una explicación que esto era un castigo divino, que eran los demonios los que nos estaban trayendo la peste, que era un castigo de Dios por los pecados del hombre. Entonces hubo obviamente una serie de eventos religiosos para tratar de quitar ese castigo divino, pedir el perdón. Entonces hubo una serie de actos que encabezaba el Papa, igualito que en la pandemia actual, y hubo un movimiento que históricamente fue bastante curioso, que fue el movimiento de los flagelantes. Eran verdaderas procesiones de personas que iban infligiéndose con un látigo, iban de pueblo en pueblo, ellos hacían el sacrificio para pedir el perdón
Pero el problema es que esto de los flagelantes se volvió para ellos un buen negocio, porque ellos iban de pueblo en pueblo, pero ellos pedían limosna, pedían alimentación y la gente les daba en buena cantidad y se volvieron una competencia para la iglesia legal. Entonces el papa de la época, que fue el papa Clemente VI, prohibió el movimiento de los flagelantes. La otra explicación es que hay alguna minoría que es la que regó la peste. Entonces, como casi siempre, los europeos la cogen contra los pobres judíos y los gitanos, y ellos decidieron de que posiblemente los judíos y los gitanos le habían echado veneno al agua y esa era la causa de la peste. Hubo entonces una persecución de judíos, para variar en Alemania y en Austria, hubo quemas masivas de judíos a quienes se les achacaba esta pandemia. Con esa teoría de los miasmas, uno de los primeros legados que nos deja esta pandemia es el famoso médico de la peste, que estuvieron presentes en varios sitios de Europa, pero el más icónico definitivamente es en Venecia. Estos médicos, la primera particularidad es que fueron los primeros médicos pagados por el Estado que existieron. Hasta entonces la medicina era 100% particular. Usted veía a un enfermo y los familiares le pagaban sus honorarios. Pero estos fueron los primeros médicos que recibían el 100% de su salario del Estado. Pero eran dedicados solamente a atender los enfermos de la peste. Para ellos protegerse, entonces se idearon este traje. El traje del médico de la peste, entonces, consiste en un sombrero de copa. Lo más llamativo del traje, que es una máscara que tiene unos ojos con un lente de cristal para que no penetren los miasmas por ahí, y una nariz en forma de pico, que en realidad lo que hace es que en la punta de la nariz se colocaba un, entre comillas, medicamento, una preparación que se llamaba el teriaca, que decían tenía la propiedad de ahuyentar o de ser el antídoto de esos miasmas que transmitían la peste. Entonces el médico respiraba a través del teriaca y dicen que no se contagiaba. Además de eso seguía pues una túnica grande que le protegía todo el cuerpo y una varita que serviera para establecer la distancia a la cual se le podía acercar la gente al médico y con la cual el médico examinaba al paciente. No lo tocaba, solo la varita. Esta teriaca es un compuesto de sustancias, más de 60 ingredientes tiene esta cosa, que lo creó un médico en la época de Nerón, era el médico de Nerón, que se llamaba Andromachus. Eso tiene pues hierbas, frutas, insectos secos, víbora seca, un mundo de cosas. Y servía para todo. Como en medicina lo que sirve para todo no sirve para nada. Entonces esto pues hoy en día es histórico, pero en aquella época era el medicamento más apetecido y los venecianos, como buenos comerciantes, se adueñaron del monopolio y la comercialización del teriaca, y fue una de las cosas que les dio riqueza y ventaja sobre Génova. No hemos cambiado mucho, estos son los médicos de la pandemia actual, nos falta la varita nomás, pero de resto somos bastante parecidos. ¿Qué consecuencias además tuvo? Resulta que la bata blanca que usamos hoy en día, los médicos, es blanca porque en aquella época en algunos lugares se empezó a usar de ese color para poder ver las pulgas y poderlas matar. ¿Qué consecuencias históricas trajo esta pandemia de la peste negra? Entonces, fue una revolución social, científica y cultural que llevó finalmente que se acabara la Edad Media y llegáramos al Renacimiento y después a la era industrial. Hubo un cambio social y económico. Como esto afectó igual a reyes, señores feudales y campesinos, murió muchísimos campesinos, murieron, fallecieron, y entonces disminuyó la mano de obra. Al disminuir la mano de obra, los poquitos que están trabajando tienen el privilegio de cobrar más o no trabajan. Entonces empezó un ascenso social de esta clase cultivadora, quien tuvo un mayor poder adquisitivo,
Fuera de eso, muchos de los gobernantes o se fueron o fallecieron, entonces no hubo quien controlara esas minorías de campesinos, quienes tomaron cada vez más poder, y además se convirtió en un incentivo para la innovación, para hacer nuevas cosas. Más pocas personas debían cultivar de una forma más efectiva, por ejemplo, y hacer cosas, manufacturas mucho más fáciles y más prácticas. Entonces esto ocurrió. Estas personas, después de la peste, y es algo que de pronto vamos a ver, es que aunque la gente terminó pobre y con necesidades económicas, cuando se acaba la peste viene un episodio de botar la plata, menos gasto y menos ahorro. Ya que sobrevivimos a esta peste, entonces gastémonos lo que tengamos. Y la gente se pone a comprar lo que no necesita. Pues ya lo que hacíamos, pero ahora lo vamos a hacer más. Y hubo una exaltación de los valores mundanos y una relajación de los valores morales. Hubo una gran cantidad de cosas, la gente perdía los valores, asesinaban y robaban, relajación de los valores sexuales, violaciones, etcétera, cosa que pudiera ocurrir de alguna forma también. Y una consecuencia histórica directa es que acabó con la famosa guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Entonces, el príncipe negro y unos grandes arqueros que tenían los ingleses, entonces la muerte negra derrotó al príncipe negro y el arco largo cayó ante el bacilo corto, la Yersinia pestis. Pero sin embargo, el legado más importante que nos dejó esta muerte negra fue la famosa cuarentena. La primera ciudad donde se estableció una cuarentena fue en Dubrovnik, en Croacia, y era de 30 días. Cuando llegaba un barco al puerto, la gente no se podía bajar del barco hasta después de 30 días, tenían que estar 30 días dentro del barco. Después en Marsella, en Francia, la extendieron hasta 40 días, pero donde más se legisló y donde se hicieron más avances en esto fue en Venecia. Allá también era de 40 días, pero se hacía un estudio minucioso de cada viajero y de cada viaje, y la cuarentena se ajustaba a qué puertos había tocado, de dónde venía, cuáles eran las condiciones de peste en esa zona, y entonces se hacía una cuarentena, pues digamos, más individualizada y más normatizada. Y allí se crearon los famosos lazaretos. Ya la gente no se tenía que quedar en el barco, sino que algunas construcciones, algunas religiosas, como esta iglesia, la iglesia del Redentor en Venecia, por ejemplo, servía para que la gente se bajara del barco y estuvieran allí los 40 días en circunstancias un poco mejores que en esos barcos que eran bastante estrechos. Pero como la gente que viajaba en esos barcos no eran todos pobres, sino que había gente adinerada, comerciantes con mucho dinero, entonces esos lazaretos fueron evolucionando. Y entonces les pusieron habitaciones más cómodas, les pusieron restaurantes, les pusieron casinos, les pusieron baños buenos. Y hoy en día muchos de esos lazaretos son esto, son hoteles 5 estrellas de lujo a los que uno puede ir a visitar. Los viajes con esta pandemia nuestra ahora van a cambiar, así como cambiaron en la época de la peste negra. Una de las cosas posiblemente sea esta, el famoso pasaporte de inmunidad. Además de usted tener su pasaporte, su visa, va a tener que tener un certificado de que usted está aliviado, que lo va a dar una entidad, y posiblemente haya algún examen rápido que le apliquen en el mismo aeropuerto o antes de montarse el avión o en la inmigración antes de poder viajar. Allá posiblemente pues vamos a llegar con todas las limitaciones y críticas éticas que esto pudiera llegar a tener. Y además de la requisa antiterrorismo y eso que nos hacen, y antinarcóticos que nos hacen en los aeropuertos, vamos a tener una requisa antienfermedad. Posiblemente estos sistemas que existen en muchos aeropuertos y en muchas ciudades de reconocimiento facial, que pueden decir esta persona tiene como facies de sospechoso de terrorista, va a decir este tiene como cara de COVID, entonces préstelo para acá. Entonces posiblemente pues esto sea. Esto es una foto real. Ahora en la pandemia en la ciudad de Hong Kong ellos controlaron la pandemia con estas 3 cosas que aquí los de Medellín estamos esperanzados en igualar: cultura ciudadana,
autoridad y tecnología para vencer la pandemia. Les contaba de varios brotes que hubo posteriores. Este fue más de 2 siglos después del primero, fíjense que fue el último de ellos y fue el famoso brote de peste y el que coincidió con el incendio de la ciudad de Londres en 1665, que se ve el pico de mortalidad por plaga en ese año, que está descrito en este libro que les recomiendo, que es el diario del año de la peste de Daniel Defoe. Este libro pues narra cómo los barcos al llegar a hacer cuarentena, la gente debía permanecer allí y a lo que se veían enfrentados pues con esta peste. Defoe, recuerden, pues todos lo conocemos con un libro que yo creo que muy poquitos se han leído en su versión completa, que es el famoso pues Robinson Crusoe. Y la tercera pandemia de plaga fue la llamada tercera pandemia, que fue en el siglo XIX. Esta tercera plaga pues tuvo una autopista que era el famoso Imperio Inglés, que iba desde Australia y Nueva Zelanda a la India, a la parte de África, Sudáfrica, lógicamente pues la Gran Bretaña y parte de los Estados Unidos y Canadá. Entonces esta fue la ruta por la que se extendió la tercera plaga. Esta es una foto real de la tercera plaga en la ciudad de Hong Kong. Ahí ustedes ven las autoridades británicas tratando de orientar a la población. En este caso, pues, tratando desde que abrieran las ventanas, porque la creencia de los residentes era que era mejor tener las ventanas cerradas. Estos dos señores, Alexander Yersin es un médico franco-suizo, que trabajaba con Pasteur en el Instituto Pasteur, y este es un japonés. A ambos los llamaron a ir a colaborar en Hong Kong para controlar la epidemia, y los dos se fueron, cada uno por su lado, y los dos identificaron que la peste bubónica era producida por una bacteria, e identificaron la bacteria, cada uno por su lado. Pero Yersin publicó muy rápidamente los resultados, mientras que Kitasato los publicó casi que un año después. Eso implicó que el nombre de la bacteria se la dieran a Yersin, por eso se llama Yersinia. Pero Yersin, pues además de tener el nombre de la bacteria, terminó por allá pobre en Vietnam trabajando con la malaria y la quinina, sin mayor gloria posterior, mientras que Kitasato fundó una compañía que se llama Terumo, y es hoy en día una de las compañías más importantes en la producción de elementos médicos y de las más innovadoras. Este señor obviamente falleció pues millonario. La peste empezó a extenderse, y al primer lugar cercano a América que llegó fue a Hawái. Igual que ocurrió con las otras pestes, la gente culpa a las minorías. Entonces aquí culparon a los chinos, y esta es una foto real del incendio que le crearon al barrio chino en la ciudad de Honolulu, en Hawái. Aquí se ve pues los reportes de prensa en Honolulu. La peste de Honolulu pasó en barco a San Francisco en los Estados Unidos, y allá pasó exactamente lo mismo. A los pobres chinos los culparon, les hicieron una cuarentena al barrio chino y les intentaron quemar el barrio chino varias ocasiones. Y este fue un oficio que durante la tercera plaga se volvió muy común, así como posiblemente pues con esta nueva plaga hay algunos oficios que no existían y van a ocurrir. Estos eran los cazarratas, que cazaban las ratas en todos los barrios y las recogían y se las llevaban. Posiblemente ahora van a existir pues personas como vigilantes, los que van a tomar la temperatura, los que expiden los pasaportes de viajero, etcétera, etcétera, una serie de oficios que van a ser derivados de la pandemia, posiblemente temporales, pero que van a ser nuevas ocupaciones para muchas personas. Esta tercera plaga llegó a Colombia. Inicialmente llegó a Montevideo por un barco que venía de la India, y de allí se extendió a la Argentina, al Paraguay, y llegó hasta el Perú. Pero en Colombia
hay unos casos descritos entre 1913 y 1915 muy sugestivos de peste bubónica. Los cuadros clínicos que describen son de peste bubónica. Y posiblemente llegó a la costa atlántica a través de Cuba, donde sí había reportado casos demostrados de peste bubónica. En aquella época había 3 laboratorios de referencia en Colombia. El laboratorio de Bogotá del Federico Lleras Acosta, un laboratorio en Medellín, el Juan B. Montoya, en lo que ahora es San Vicente, y el laboratorio de la United Fruit Company. El problema es que las muestras de estos 3 casos fueron a los 3 laboratorios y no concordaron los resultados. Es muy posible que la gente de la United Fruit haya manipulado los resultados para decir que no había casos de peste en Colombia porque eso hubiera afectado sus exportaciones de banano. ¿Hay peste bubónica hoy en día? Hay peste bubónica. Existe, hay focos, ustedes los ven ahí donde hay focos. Hay focos en el Perú, en Brasil, en el centro de los Estados Unidos. El más reciente es este que se dio en la isla de Madagascar, en África, en el año 2017, donde hubo 12.000 enfermos y hubo más de 200 muertos por la peste, ya en una época en la que tenemos tratamiento antibiótico, obviamente. Pero también hay peste de otra manera. La Yersinia pestis también es un agente que pudiera ser un arma biológica, porque se puede regar como aerosol, se puede adquirir, como les contaba ahora, por vía inhalatoria, y esa Yersinia que se utilizaría como arma biológica es una Yersinia resistente a los antibióticos fabricada en los laboratorios. Entonces, esperemos que esta no sea la peste que nos toque ver. Pasemos ahora al vibrio cólera, que es una bacteria que produce pues la enfermedad del cólera. Esa enfermedad, en la misma época de la peste, le dio el nombre, el ejército francés llamaba al ejército inglés en la famosa guerra de los 100 años, el ejército de los traseros desnudos, porque el ejército inglés tenía un brote de cólera en aquellos días. La cólera en realidad se comporta como endémica, es decir, hay brotes en todas partes en diferentes momentos. Esta es la bacteria de la cólera que tiene este flagelo y unos antígenos que le permiten pegarse al intestino y unas toxinas que hacen que el intestino secrete y produzca pues una diarrea de alto débito que deshidrata a la persona y la puede matar. La autopista por la que se regó la pandemia, que fue en la primera mitad del siglo XIX, fue la misma del Imperio Inglés. Posiblemente la bacteria salió de Rusia hacia la India, de la India pasó por mar hacia la China y Japón, y de ahí se expandió a Europa y a Inglaterra, expandiéndola pues por todos los puertos que fueron los más afectados en aquel entonces. Traigo la epidemia de cólera porque dio origen pues a la epidemiología. Joe Snow se considera el padre de la epidemiología y fue a raíz de esta pandemia de cólera, específicamente la que ocurrió en Londres en aquella época. Este señor era un anestesiólogo. Qué horror, los anestesiólogos dieron origen a la epidemiología. Este señor incluso le había dado anestesia en los partos a la reina Victoria, empezó a notar de que era la zona del sur de Londres la que era más afectada por cólera, donde había más muertos por cólera. Entonces él decía que no era lógico que eso se transmitiera por miasmas, por el aire, que debía ser de alguna otra forma, y él pensó que lo más lógico era que fuera por las aguas del río Támesis, que posiblemente la gente de la parte alta del río infectaba el agua y los de la parte sur de Londres cogían el agua de la parte más abajo del río y entonces se infectaban. No le creyeron mucho, tuvo que pasar porque hubo varios brotes de la pandemia en Londres, específicamente hubo 3. En el primero él se pensó en lo del barrio sur, en el segundo logró hacer este mapa de un barrio donde había una mortalidad alta y relacionar la mortalidad con las
fuentes de agua que existían públicas donde la gente iba a sacar agua para tomar y para hacer el aseo. Y encontró que alrededor de una fuente específicamente era donde había la mayor cantidad de muertos. Ese se considera el primer estudio epidemiológico observacional. Y esa fuente, que hoy existe, uno la puede ver en la Broad Street en Londres, pertenecía a una compañía, había dos compañías en Londres que distribuían el agua para estas fuentes, para estas bombas. Pertenecía a una compañía que sacaba el agua del río Támesis para esas bombas de la parte de abajo del río, o sea, la que pudiera estar contaminada. Ahí él pudo comprobar que su teoría era cierta, y hoy en día existe pues la bomba que uno puede ir a verla, está afuera de un bar que lleva el nombre de Jon Snow, un bar que no existía y que Jon Snow nunca visitó porque era completamente abstemio. Fíjense, en la época en que Jon Snow hizo sus teorías fue en el año 53-54, y solo hasta el año 1875, es decir, casi un cuarto de siglo después, por los aportes de Snow y de otra serie de médicos y políticos, por primera vez se establece en el mundo, después de mucho luchar, el acto de salud pública en el cual se establece las normas de higiene, cómo se disponen las excretas, cómo debe ser el agua para tomar, etcétera, etcétera, cosas que nos parecen pues muy lógicas. Se demoraron mucho tiempo en que la gente y los políticos le creyeran a estas reformas que fueron vitales para la salud que tenemos hoy en día. Y la última pandemia que vamos a ver, voy a excluir adrede la epidemia de VIH-Sida, pues por horas de tiempo, es la influenza. La influenza o gripa severa, digámoslo así, viene del latín, del italiano, que ellos decían que era una influencia de era por influencia de los astros que se producía la enfermedad cada año. Entonces de ahí se adoptó el término influenza. La primera pandemia que no está documentada, pero que se sabe que ocurrió, fue la que trajo este señor Cristóbal Colón a América. En su segundo viaje coincidió que había la epidemia de invierno en Europa, y él trajo la influenza estacional a América. Los pobres indiecitos no tenían defensas y se murieron la mayoría. Entonces esto cumple con la definición de pandemia. Pero la primera documentada bien fue en 1580. De pronto la última severa que recordamos fue el famoso H1N1 en el 2009, pero a la que nos vamos a referir es a la famosa gripa española, la mamá de todas las pestes, el verdadero cataclismo que ocurrió entre los años de 1918 y 1920. ¿Qué estaba ocurriendo en aquella época? Pues estábamos en la Primera Guerra Mundial. Fueron 4 años de una lucha de trincheras absolutamente bárbara, donde los soldados se exponían a unas circunstancias extremas. Entonces había una población de soldados desnutridos, inmunodeficientes, con muchísimo estrés. Fuera de eso, eran unos ejércitos que emigraban desde los Estados Unidos y otros países de Europa, a toda Europa, a África y Asia, a combatir en la guerra, y esa fue la autopista por la que se llegó la pandemia de influenza. En aquella época ya Pasteur había dado su teoría germinal, y la gente la interpretó como que todas las enfermedades eran producidas por un agente infeccioso. Entonces, existía pues como una carrera a ver quién descubría cuál era el agente, la bacteria, porque eran en realidad los únicos que se conocían en ese momento, que producía todas las enfermedades. Y este médico alemán, Richard Pfeiffer, en el año de 1892, o sea, más de 20 años antes de esta pandemia, descubrió en los pacientes con gripa una bacteria que se denominó el Haemophilus influenza hoy en día, y en aquella época se llamaba el bacilo de Pfeiffer, que se creía era el agente etiológico de la influenza.
Este señor Pfeiffer, para la época de la guerra, era el médico del frente occidental del ejército alemán. No habían antibióticos. En aquella época, en la Primera Guerra Mundial, no habían todavía antibióticos, no había penicilina, no había ninguna cosa diferente que hacer. La gripa española, esta pandemia, se produjo en 3 oleadas. La primera oleada empezó el 4 de marzo de 1918, en la primavera de ese año, en la fortín militar de Fort Houston, en Kansas, en el centro de los Estados Unidos. Un soldado enfermó ese 4 de marzo y en cuestión de una semana ya había una gran cantidad de soldados infectados. Esta foto es real de Fort Houston en Kansas durante esa primera oleada. Los soldados de ahí de Kansas se iban hacia la costa occidental de los Estados Unidos y viajaban en barco hacia el puerto de Brest en Francia para combatir en los frentes de la guerra. Entonces de ahí se fueron soldados y ya para abril había casos de influenza en soldados ingleses y franceses, tanto en Brest como en la ciudad de Burdeos. Se demoraban 6 días en cruzar el Atlántico. Hoy en día se demora usted de los Estados Unidos a Europa 5 horas en un avión. O sea que la velocidad con que se puede expandir hoy en día una pandemia de influenza es mucho más grande. Los casos de esta primera oleada afortunadamente fueron casos leves a moderados y la gente de los Estados Unidos y de Europa no se dieron cuenta de que tenían esta epidemia. Se dieron cuenta el 1 de junio en un titular del New York Times que decía que había 20.000 casos de enfermos de gripa severa en la China, en los Estados Unidos no. Vino después la segunda oleada, llamada la Gran Epidemia de Otoño, y que ha sido las 13 semanas más mortales de la historia de la humanidad, porque aquí se produjeron la gran mayoría de los muertos por esta influenza. Se originó simultáneamente en 3 focos, uno en los Estados Unidos, en la base militar de Camp David, otro en la ciudad de Brest, en Francia, que era el puerto donde llegaban los soldados, y en la ciudad de Freetown, en Sierra Leona. Afectó todo el planeta con la excepción de Australia. Incluso Alaska se vio afectada. Y llegó al Brasil a través del puerto de Recife. Esta segunda oleada ya coincide con el final de la Primera Guerra Mundial. En los meses de noviembre, entonces, abdica el Kaiser alemán y se da el armisticio. Cuando eso ocurre, el mundo se pone a celebrar el final de la guerra. Y esas celebraciones multitudinarias que se dieron en plazas y sitios públicos ayudaron a que esta segunda oleada se expandiera muchísimo más. Léase las parrandas de Cali, de las comunas de Medellín, etc. Y tuvo una letalidad del 7%, lo que es bastante alta si vemos la letalidad del COVID-19, que es aparentemente cercana al 1%. Esta segunda oleada de gripa española llegó a Colombia. El primer caso se reportó en Cartagena en septiembre de 1918, pero el epicentro donde hubo más casos y se vio más afectada la población fue en Bogotá y en el departamento de Boyacá, donde dicen que se infectó entre el 60 y el 80% de la población y fallecieron 1.500 personas. A Medellín llegó, ahora en la prensa han circulado una cantidad de fotos de lo que se sabe de esa epidemia, la gente de tapabocas, igual como estamos ahora. Se sabe que hubo más de 18.000 enfermos, 56 personas fallecieron, pero fruto del buen quehacer de las autoridades sanitarias de la época y de los alcaldes, se logró controlar la pandemia en 2 meses. Esperemos que lo logremos repetir ahora. Esta es una foto del cementerio de Bogotá, la llamada carreta macabra, de un entierro en una fosa común de cadáveres por la influenza gripe española. Y hubo una tercera oleada, que fue después del invierno del 2000, en el 2018-2019, empezó en febrero del 19, y que coincidió con las negociaciones de paz en la posguerra. Como coincidió con las negociaciones, entonces se enfermaron el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson,
el canciller británico, el presidente francés y otra serie de autoridades. El rey de España también se enfermó, y dicen que el presidente de Estados Unidos, Wilson, que ven ustedes en la foto, pues no falleció directamente por la influenza, pero sí indirectamente, porque él ya tenía varios episodios de enfermedad cerebrovascular, y con la influenza tuvo un derrame cerebral masivo, que posiblemente fue el que lo llevó pues a la muerte. Esta tercera oleada fue de menor expansión, la gente estuvo un poco más prevenida, pero tuvo una letalidad similar del 7%, igual a la de la segunda oleada. Los números de la gripe española. Entonces, la primera estimación la hizo este señor Jordan en 1924 y dijo que el número de fallecidos habían sido 21 millones de personas. Para el año 91, ya unos epidemiólogos más juiciosos, Partera y Pay, hicieron una mejor estimación de 30 millones de personas, pero subvaloraron muchísimo las muertes en toda Asia y en Rusia, sobre todo por la falta de datos y las restricciones que tenían para buscarlos. En el 98, Johnson y Mueller entonces dicen que hay más de 50 millones de muertes en realidad, pero que el intervalo de error puede ser tan grande que puede llegar hasta 100 personas. En la Primera Guerra Mundial murieron 17 millones de personas, en la Segunda 60, entre las dos serían 77 millones, o sea que muy posiblemente la gripe española mató más personas que lo que hicieron las dos guerras mundiales juntas. Y infectó más o menos 1 de cada 3 personas del planeta estuvo infectada por la gripe española. Les recomiendo, si alguien quiere profundizar en el tema de la gripe española y sus consecuencias y cómo se vivió, este libro de esta escritora, Laura Spinell, que se llama El jinete pálido. La gripe española tuvo una característica especial. Si ustedes ven la curva de la gripe española, es una curva en W, donde el grupo más afectado fueron las personas entre los 25 y 40 años. Tuvo un grupo, otro piquito más grande en los menores de 10 años y otro más pequeño en los mayores de 65. Es posible que los mayores de 65, a diferencia de lo que ocurre con el COVID ahora, tuvieran algún tipo de memoria inmunológica de una influenza anterior que pudiera tener alguna similitud con esto. Entonces, esta gripa sí es española. Ya dijimos que cuando hay una nueva enfermedad, una de las primeras cosas que hay que hacer es ponerle un nombre. En aquella época de guerra había una muy fuerte censura de prensa. Por eso los Estados Unidos, donde se dieron los primeros enfermos, no dijeron nada por miedo de que los otros países los culparan de haberles enviado la enfermedad, adrede. Entonces los franceses la llamaban por debajo la enfermedad 11, los españoles, que era un país que se declaró neutral en la guerra, la llamaban entre ellos el soldado de Nápoles. Pero los diarios españoles no tenían la censura y sí publicaron los datos de esta pandemia de influenza en España, y por eso el primer país donde se supo que había gripa fue España, y por eso desafortunadamente lo pusieron la gripe española. Pero en realidad lo único claro es que no es española. Para evitar esto y las otras cosas que han pasado con los nombres de otras pandemias, la del VIH-Sida y la de la gripa porcina o la aviar, en el año 2015 la OMS lanzó unas directrices para cómo darle el nombre a las enfermedades. Entonces hoy en día no se deben colocar ni nombres de personas, ni nombres de grupos poblacionales, ni de países, ni de animales, para no estigmatizar este tipo de Los virus no se conocían, pero de pronto pudieran existir, y algunas personas ya dudaban de que el Haemophilus influenzae, el bacilo de Pfeiffer, fuera el agente de la gripe. Y existía, ese siglo se llama el siglo de la autoexperimentación. Uno de los postulados de Koch para que un agente fuera el causal es que si la persona se contagiara con el germen, le diera la enfermedad. Entonces, el primero que hizo eso con el posible virus de la influenza
fue este señor René Duharic, que en ese año lo que hizo fue filtrar las secreciones de algunos pacientes con gripa, dejando un filtro que retuviera el Haemophilus influenza, pero si había una partícula más pequeñita, esa no se filtraba, sino que salía, y él se inyectó eso y le dio influenza. Y unas semanas más tarde volvió a hacer lo mismo y ya no le dio influenza. Entonces no solamente demostró el postulado de Koch que se infectaba con eso, sino de que si a uno le daba una vez, eso generaba algún tipo de defensa. En el año 1931 se logró aislar el primer virus, que fue el virus de la gripe porcina, y solo hasta el año 43 se vio por primera vez el virus de la influenza por microscopía electrónica. Y solo en el 2005, es decir, hace 15 años, se logró hacer la secuencia genética del H1N1. Recuerden que la secuencia genética del COVID-19 se logró en menos de 3 semanas en la China. Este es el virus de la influenza, es un virus complejo, pero que tiene dos antígenos que voy a resaltar, que son el H y el N, que cambian. Entonces, hay H de 1 a 7 y N de 1 a 7 por decir algo, y hay una combinación de los dos. Entonces, H1N1 quiere decir que es el H1 y el N es 1. Puede ser H1N7 y así todas las combinaciones. Lo curioso de este virus es que el reservorio natural, quienes lo tienen y no se enferman, ahí el virus vive tranquilito, es en las aves acuáticas, sobre todo en los patos y en los gansos. Aves que tienen una característica, son migratorias, entonces son el perfecto animal para regar ese virus por todas partes. Ese virus se está reproduciendo constantemente y hay errores que ocurren al azar, y de pronto hay un error de esos que hace que ese virus se vuelva infectante para otra especie, para el cerdo o directamente para el humano o para otras aves domésticas, y de ahí se pasan al humano. Entonces ese es el ciclo que ocurre con las influencias. Hay una influencia estacional, que es la que se da cada año, para la que hay vacuna cada año y que nos vacunamos, que en realidad son cambios muy sutiles en el H y N, pero en la pandémica ocurren cambios mayores, mejor dicho, casi que cambies el número del H o del N, no hay defensas previas, entonces por eso la enfermedad es mucho más severa y no se da anualmente, sino que en promedio cada 11.39 años. ¿De dónde vino entonces esta gripe española? Lo primero que sabemos es en la ciudad de Kansas, donde se registraron los primeros casos, y después en el año 2005 este señor vio que el virus que había en las aves de esa ciudad de Kansas eran muy similares al virus de la influenza. Pero también hay otra teoría, que es que nació en el puerto de Étaples en Francia, que era un hospital de heridos, también cercano a un estuario de aves, y unos heridos que habían estado expuestos al famoso gas mostaza de la Primera Guerra Mundial, que se sabe hoy en día era altamente mutagénico y pudiera haber inducido la mutación en el virus. O que vino de la China. A los pobres chinos siempre los culpamos de todo. Es posible que allá se hayan organizado. En esa época se llevaban chinos que llegaban a través del puerto de San Francisco en los Estados Unidos, y los llevaban a trabajar en las máquinas para la guerra en el occidente, o sea que se atravesaban todo Estados Unidos en tren, y es posible que algún chinito de estos infectado hubiera sido el causante o el que llevó el virus. Lo único cierto, no ninguna de estas teorías es cierto, lo único cierto es que no es de España. Se hicieron muchas cosas para tratar esta influenza, la gente recurrió a las medicinas alternativas, se recurrió a los agentes antimaláricos, ojo, a los agentes antimaláricos, en ese momento la quinina, pero hoy en día es la hidroxicloroquina y la cloroquina, que ya sabemos pues que la efectividad está muy controvertida. Se hablaba de que ingerir grandes cantidades de alcohol pudieran ser protectores, entonces estábamos en la famosa época de la prohibición en los Estados Unidos y la gente se inventaba miles de patrañas que están en libros pues famosos de cómo contrabandear el alcohol. Algunos médicos, entre comillas, decían que el humo del cigarrillo era protector, que los vapores de mercurio, igual que en las otras pandemias. Entonces, cosas religiosas, el Vaticano hizo misas, los chinos hacían las famosas
procesiones de los Reyes Dragones, y los judíos hacían las famosas bodas negras, que es cazar mendigos por ritos judíos en cementerios. ¿Qué pasó después de la gripa? Entonces hubo secuelas clínicas. Parece que el virus afectaba el sistema nervioso y producía en algunos pacientes una franca depresión, lo que se llamó la oleada de melancolía. No sabemos si el COVID pudiera producir todavía algo similar, pero ya se sabe que afecta el sistema nervioso central en los enfermos. Hay síndrome de fatiga crónica y se sabe que afectó poblaciones muy grandes que fueron incapaces de trabajar en la época posterior a la pandemia. Y una forma severa del problema se llama la encefalitis letárgica de Bono-Conmo, que está descrita en la película Despertares, en la cual pacientes que sufrían esta encefalitis posterior a esta pandemia, la mayoría de ellos despertaban temporalmente con el uso de un medicamento para la enfermedad de Parkinson. Hubo la primera oleada para demandar sanidad para todos. Se crearon los primeros sistemas de salud que permitieran atender a toda la población. El primero fue el ruso, luego llegaron los europeos. El único país que hoy en día todavía no ha hecho caso se llama los Estados Unidos de América, porque ellos en aquella época decían que hacer un sistema de salud y darle cobertura a la gente era fomentar el socialismo. Y también la Sociedad de Naciones, en ese momento todavía no se llamaba la ONU, hizo su propia organización sanitaria para dar unas políticas mundiales de salud. Esa organización sanitaria, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a convertir en la Organización Mundial de la Salud. Con eso del esoterismo empezaron unas grandes corrientes y la gente empezó a creer mucho en el espiritismo. Estas adivinadoras y los médicos que hacían este tipo de terapias se volvieron muy famosos y tuvieron mucho dinero. Uno de los que trató de convencer a la sociedad de esto fue Sir Arthur Conan Doyle. Conan Doyle, el famoso autor de Sherlock Holmes, era médico, perdió su hijo en la pandemia de gripe española. Y después de esto pensó que debería dedicar su vida al espiritismo, pero desafortunadamente no pudo convencer a los médicos de la época, afortunadamente. Hubo un movimiento que va a ocurrir después de esta pandemia de ahora, y es que la gente se desvía nuevamente hacia lo natural, hacia las dietas especiales, hacia el deporte saludable. Entonces hubo movimientos a nivel mundial que empezaron este tipo de terapias y de afición. Uno de los ejemplos pues, más grandes, el rey Alfonso XIII de España, para fomentar el deporte y para darle una entretención a la población deprimida y que estaba muy desocupada y con bastante poco que hacer en España, lo que hizo fue darle el nombre de Real a algunos equipos de fútbol, el más famoso obviamente el Real Madrid, y volver el fútbol el pasatiempo favorito de los españoles. Esto fue consecuencia de la gripe española. Y en el arte hubo una ruptura completa con el romanticismo. Aquí es muy difícil decir si fue la guerra o fue la gripe española la que ocurrió. Estos cambios coinciden, pero es posiblemente que el cambio masivo grande ha sido más por la influencia que por la misma guerra. Entonces se produjo el movimiento del Art Deco y en la música el dodecafonismo, la segunda escuela vienesa de Arnold Schoenberg, y el jazz, que se vuelve ya una música universal, no solamente una música de negros de los Estados Unidos, sobre todo impulsado por Igor Stravinsky. Y como en las otras pandemias, hubo un desborde moral y de fiesta y de gastos de toda la población. Uno de los más famosos fue el Carnaval del Río del año 1919. El tema que se le dio al carnaval fue el castigo divino, y se sabe que hoy una gran oleada de los hijos del carnaval, porque el desfogue sexual fue tremendo y el número de violaciones que ocurrieron fue impresionante. Del 18 al 20, entonces, ¿qué podemos aprender? Que uno de los peores errores que se cometió en 1918 fue la censura de prensa. Ahora estamos pasando a lo contrario, ¿cierto? Hay buena información, pero hay exceso de información e información falsa
y alarmista, pero al menos ya hay información. Se sabe que muchos de los pacientes de la gripa del 18 fallecieron de una sobreinfección bacteriana, entonces para el 2020 debemos pensar en el uso precoz de antibióticos, cosa que se hace ya en los servicios donde se atienden estos pacientes. Se sabe que los pacientes que estaban mayor expuestos a mayor cantidad de virus les iba más mal, los soldados en las trincheras, la gente en eventos masivos, etcétera. Entonces tenemos que bregar a restringir esto y esta es la razón del aislamiento social. En el año 18 no había UCIs, no había ventilación mecánica, nada de esto. Hoy en día lo tenemos y lo tenemos que fortalecer, como nos ha enseñado pues esta pandemia. Y sabemos que hay un subgrupo de pacientes que hace una reacción severa, súbita, que mata al paciente y que no es por el virus, sino es por la propia inmunidad del paciente, lo que llamamos la tormenta de citoquinas, y debemos esperar a explorar rápidamente cuáles son los biomarcadores que nos permiten saber cuáles son esas personas sin factores de riesgo, porque pueden ser niños o jóvenes sanos, que tienen ese marcador que hace que desarrollen esta forma severa de la enfermedad para protegerlos. Fuera de la pandemia se vienen otras oleadas. La más importante es que los enfermos crónicos los estamos descuidando, no están yendo por miedo a sus controles y se van a descompensar y van a tener complicaciones. Y no son pocas complicaciones. Si ustedes ven las estadísticas recientes de la Federación Internacional de Diabetes, el número de personas con diabetes entre los 20 y 79 años es de 463 millones, con seguridad va a ser superior al número de personas que se van a infectar por COVID-19 y el número de muertes es de 4.2 millones en solo un año, en el 2019. Es decir, posiblemente también exceda lo que sea las muertes por COVID. Termino entonces con esta segunda frase de Camus: todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo. Que haber recordado estas pandemias nos haga reflexionar en qué podemos aprender de ellas para llevar la que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias por la atención. Y si hay preguntas, doctor Maya. Doctor Maya, por favor, el micrófono. Ok, perdón. La primera pregunta dice, ¿por qué razón casi todas las pandemias recientes atacan las vías respiratorias y no otros sistemas del organismo? Porque el agua ya se ha potabilizado, ya hay más conciencia de la disposición de excretas, entonces las pestes que se transmiten por el agua, como el cólera, por ejemplo, se dan en pequeños brotes en comunidades aisladas, pero es muy poco probable que se produzca como pandemia. En cambio, una que se da por vía respiratoria es el agente más fácil de que se disemine como pandemia. La otra pregunta es, ¿cómo fue controlada la gripe española y por qué fue tan mortal? Es tan mortal porque producía algo muy parecido a la que da el coronavirus, una insuficiencia respiratoria, más unos pacientes que hacen esa tormenta de citoquinas, y lo hacía en forma más agresiva incluso que lo que hace el coronavirus pues, actualmente. Estas epidemias van pasando solas a medida que una población crítica va adquiriendo inmunidad, entonces ya se deja de diseminar. Por eso hay dos posibilidades con el COVID-19, o nos enfermamos mucho y hacemos esa población crítica, o nos llega una vacuna antes de que nos enfermemos muchos y eso produzca esa población crítica con inmunidad. Bueno, no tenemos más preguntas, realmente fue muy clara la conferencia, muy didáctica y bueno, muchas gracias doctor Juan Manuel, espero que hayan disfrutado la conferencia y ya sabe que la conferencia queda disponible, pueden a través del mismo link volver a escucharla. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.